entregando en la puerta. Y creer que Dios puede hacer posible que una familia sea ganada para el Señor. ¿Habrá alguna persona nueva hoy día? ¿Ninguna? ¿Ella? Bien, le damos un aplauso entonces. Sea bienvenida. Y lo otro, decirle que nuestros hermanos vienen en camino, han trabajado harto, ha llovido también allá, pero gracias a Dios pudieron avanzar bastante. Así que agradecemos al Señor por ello. Bien, voy a compartir un mensaje de la palabra del Señor que tiene como título Un cambio radical. Un cambio radical. Así que cuando ya me digan que estamos listos, los niños van a su escuelita. Y mientras usted ahí lo busca, vamos a estar leyendo el libro de los Hechos 9, del 1 al 6. Hechos 9, del 1 al 6. Y después nos vamos a saltar al 15. Un cambio radical. Si lo han encontrado, nos ponemos de pie reverentemente. Para escuchar la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿No? Tome asiento mientras tanto, para no tenerlo de pie ahí. Tome asiento nomás. ¿Aló? ¿Aló? ¿No? No llega. Vamos a la palabra del Señor. Ahí sentadito nomás vamos a leer, ¿ya? Un cambio radical. Hechos 9, del 1 al 6, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo:
yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Palabra del Señor. Padre, hemos leído su palabra, que ha quedado registrada en este libro, que ha perdurado, Señor, por los años. Su palabra, Señor, dice que todo pasará, mas su palabra no pasará, porque permanece para siempre. Porque su palabra es su esencia, es su carácter, son sus dichos. Y en esta hora, Señor, todo, Señor, espíritu contrario, lo atamos en el nombre de Jesús y podamos estar atentos. Señor, qué importante escuchar tu palabra atentamente, porque tú dices, Señor, el que tenga oídos para oír, oiga, Señor. Y hoy es tiempo de oír tu palabra, de no hacer oídos sordos a tu palabra. Es tiempo de escuchar atentamente, Señor. Gracias porque nos diste 2 oídos y una boca, Señor, para escuchar más y poder hablar menos. Gracias, Señor, te damos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Esa es una gran verdad. El Señor nos dio 2 oídos para escuchar. Bien, en este tiempo en que estamos viviendo, un tiempo difícil, un tiempo complicado, donde se ha estado hablando de cambios de gobierno, de cambios políticos, de cambios sociales, de cambios en actividades laborales y de muchos cambios, que hoy día la gente pretende que esos cambios van a ser muy rápidos. Hay cambios que son radicales. Y nosotros tenemos aquí en la Escritura, en lo que yo acabo de leer, que nadie hoy día habla de cambios internos, cambios morales. Se escucha hablar de otro tipo de cambios, pero nadie habla de un cambio interno, de un cambio de corazón. Pero aquí nosotros podemos encontrar que en este personaje que yo acabo de leer surgieron cambios, pero no un cambio superficial, sino cambios radicales. Y esos cambios radicales, cuando hablamos de radical, hablamos de total, o hablamos de cambios profundos, hablamos de cambios no superficiales, un cambio radical, que eso no lo puede ofrecer el gobierno de turno ni nadie de este mundo. Y lo primero que nosotros vamos a encontrar aquí de este personaje, que tuvo un cambio radical, que es Saulo, y que aquí bien aparece Saulo, el nombre de Saulo. Y aquí vemos a nosotros que este hombre sí que necesitaba un cambio radical, porque este hombre tenía solo religión, tenía muchas cosas, y él era el que perseguía a la iglesia. Es más, no solo la perseguía, la maltrataba. Porque yo voy a leer un capítulo anterior que mire este hombre el cambio radical que hubo en él. En el 8 dice, Saulo persigue a la iglesia. No lo lea usted, se lo voy a leer yo. Y dice el 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era Saulo. Saulo era un hombre ciudadano romano, nacido en Cilicia, un hombre que venía de la tribu de Benjamín. Dice que fue criado como fariseo
y fariseo era una secta donde ellos tenían mucho conocimiento en la ley de Dios. Recuerde que la ley de Dios era el Pentateuco, que tenían ellos estrictamente llevado a las tradiciones. Pero no había espíritu, solamente había letra, conocimiento. Dice que él hablaba varios idiomas. Dice que era un hombre preparado bajo un maestro llamado Gamaliel. Por lo tanto, este Saulo perseguía a la iglesia. Pero aquí nosotros vemos a este Saulo que se produjo un cambio en su vida. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que así hallase algunos hombres o mujeres del camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí vemos este hombre que tenía motivaciones erradas, deseos errados, que estaba muy bien preparado, pero este hombre tuvo un cambio, y un cambio radical. Pero para este cambio que este hombre necesitó, hay 3 cosas muy importantes para que se logre este cambio radical. Y uno de esos, que no lo puede hacer, como dije yo recién, el gobierno de turno, ni el pastor, ni la religión, ni el dinero. Este cambio lo puede hacer solamente Jesucristo. Por lo tanto, lo primero que yo quiero hacer 3 preguntas. ¿Quién lo produce? Y claramente nosotros lo vemos aquí, que no lo produjo ese cambio la religión, sino que lo produjo Jesucristo. Jesucristo se le presentó en el camino. Mire, él iba atrás de los cristianos para perseguirlos, para matarlos, para meterlos a la cárcel. Persiguiéndolo, se encontró con Jesús. Aquí se encontró con el que hizo un pare en su vida. Con Jesús, quien lo paralizó. Con Jesús, quien ahí lo puso enfrente ahí. Se encontró con este Jesús. Jesús, quien produce, el único que puede producir un cambio moral, interno, de corazón y radical. Si yo no tengo un encuentro con Jesús, no se puede producir un cambio. Porque el pastor, por mucho que ore por usted, o por mí, o por esta sociedad, si no hay un cambio que tiene que producir Jesús, no se va a lograr. Pero mire aquí, este hombre, hasta aquí llegó la vida de Pablo, porque el 3 dice más, que puede ser un pero, más, yendo por el camino, en busca de los cristianos, para no hacerles bien, sino hacerles daños, lleno de un celo por sus tradiciones, por su conocimiento, por su teoría. Por eso había sido llevado él. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y aquí es donde Dios lo paraliza a este gran hombre, letrado, culto, con una posición, con una autoridad, porque había conseguido carta, pero aquí Dios se enfrenta con el mismo Jesús, quien frena todas sus intenciones, quien frena todas sus motivaciones erradas. Dios ahí lo paraliza. Es más, fue un encuentro sobrenatural, porque dice que esto ocurrió al mediodía, cuando el sol alumbra más resplandecientemente a esa hora del día. Dice que una luz resplandeciente del cielo, dice, y cayendo en tierra,
Mire qué importante. Aquí él no cayó porque se rindió a Jesús. No cayó porque él venía a adorar a Cristo. No cayó porque lo estaba reverenciando. No cayó porque se estaba humillando. Se cayó a tierra. Unos dicen que de un caballo, pero no lo dice aquí. Probablemente puede ser, no sabemos, porque ellos se trasladaban a través de ese medio. Pero dice que aquí este hombre cayó a tierra porque Dios, que tiene toda autoridad, lo frenó. Lo frenó. Entonces aquí tenemos a este Pablo confiando en sí mismo, en sus propias capacidades, autosuficiente, demostrando que él podía hacer, llevando a esas personas a la cárcel. Un celo por su religión o por su secta. Pero aquí nosotros vemos que se enfrenta con Jesús mismo. Y nosotros podemos ver que hoy en la actualidad, el único que puede producir un cambio en el ser humano es teniendo un encuentro con Jesús. Es reconociendo a Jesús. Es que Dios se revele a su vida. Porque si Jesucristo no se ha revelado a su vida, es porque está en una religión. Si no hay cambio, es porque está llevando una religión. Y nosotros sabemos que Dios quiere que nosotros hayan cambios. No esos cambios superficiales que nosotros buscamos. Siempre nosotros buscamos esos cambios por fuera, que nos veamos bonitos por fuera. Pero el que quiere provocar un cambio interno es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vamos a ver en lo siguiente, primero, ¿quién lo produce? Es Jesús. No hay otro. No es el cirujano, no es el médico, no es el pastor, no es la religión, no es la posición económica, no es el gobierno de turno, es Jesucristo. Nada más que Jesucristo. Esa es la primera pregunta que yo me hago. La segunda pregunta que nosotros nos podemos hacer es ¿cómo se produce? Este cambio no se produce si yo no me rindo a Cristo. Y este cambio se produce desde adentro hacia afuera. Dios no quiere primeramente hermosearnos por fuera. Dios quiere hermosearnos por dentro. Quiere que haya cambios profundos en nuestro corazón, pero en nuestro interior. Cambios profundos en nuestro interior. Y de este hombre nosotros lo podemos ver. Dice, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí nosotros podemos ver que el cambio se produce cuando yo rindo mi vida a Cristo. Yo no sé si usted se ha preguntado, si usted ha tenido un encuentro personal con el Señor. Yo no sé si usted ha cuestionado, si usted realmente ha tenido ese encuentro con Dios. Ahora yo no le digo que tenga que ser así como lo tuvo el apóstol Pablo. Él necesitó de esa luz resplandeciente. Nosotros tenemos esta luz resplandeciente, que es la palabra del Señor, que nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos. Pero el Señor quiere que en nosotros se produzcan cambios de adentro hacia afuera, cambios profundos. Si usted ve a su esposo, a su esposa, que no hay cambio, porque quién sabe si hay cambio o no, es el Señor y son quienes viven con nosotros. Si en su hogar usted ve que su esposo no hay cambios, que aún viniendo a la iglesia, y si digo esposo, digo esposa, si digo padre, digo hijo, si digo hijo, digo padre. Si nosotros estamos viniendo a la iglesia y no hay cambio en mi interior, sigo haciendo las mismas cosas, es preocupante. Es preocupante porque Dios quiere que en nosotros haya un cambio radical. Y ese cambio
Solamente Dios lo puede hacer. Primeramente siendo honesto y sincero, diciendo, Señor, en mí yo no logro ver cambios. No logro ver cambios. Porque muchas veces uno escucha o cuando da consejo, uno puede decir o aconsejar a una persona, pero también tiene que ver a otro, sobre todo cuando uno aconseja un matrimonio, porque la persona tiende a escuchar una parte, pero falta la otra. Entonces, el único que sabe si hay verdaderos cambios en nosotros es primeramente Jesús y luego quienes viven con nosotros. Porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia, vamos, venimos, pero quién sabe si hay cambio en nosotros es el Señor. El miércoles hablábamos de crecimiento, de madurez. Y estos crecimientos, esta madurez se ve en nosotros. También los cambios se ven en nuestro, primeramente en nuestro interior, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de vestir, en todo sentido. Cuando hay cambio, yo lo hago porque amo a mi Dios, porque me he encontrado con Él cara a cara, porque su palabra algo ha producido en mí. Y cuando yo peco, pero me siento algo en mi corazón, siento un dolor en mi corazón. Cuando decíamos el miércoles que cuando Dios sacaba esa ramita seca, ¿cierto? Él lo hace para que nosotros llevemos más fruto. Quiere decir que llevamos fruto, pero Él quiere que llevemos más fruto. Y que es una palabra que a mí me ha resonado, es que yo prefiero ser cortado y llevar fruto que ser cortado, pero mejor dicho, ser podado y llevar fruto, que ser cortado y ser quemado. Porque a mí, yo le puedo engañar a usted, ustedes me pueden engañar a mí, pero el que quiere ver cambio en nuestra vida es el Señor. Él quiere ver cambio. Y en este hombre sí que se produjeron estos cambios. Un hombre que incitaba, que se deleitaba en la violencia. Recuerde que él mismo consintió cuando mataron a Esteban. Y él estaba ahí y consintió. Por lo tanto, él se deleitaba en eso. Pero hoy día nosotros podemos ver que aquí en este pasaje de la Biblia él está actuando de otra manera. Porque es más, le dice, mire cómo responde. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y aquí nosotros tenemos a este Pablo. Mire cómo iba, mire cómo viene ahora. Él temblando y temeroso dijo, Señor, y lo menciona Señor. Recuerde que cuando uno dice Señor, nosotros estamos diciendo que nos sometemos al señorío de Cristo, a la autoridad de Cristo. Tú eres mi amo, yo obedezco. Tú eres mi amo y hago lo que a ti te agrada. Cuando una persona dice Señor, tiene que meditar en lo que está diciendo. No cualquiera puede decir Señor. Recuerde que muchas personas que no conocen al Señor, como decía la palabra de Dios el día viernes, le dicen el tatita Dios, le dicen el de arriba, le dicen el flaco. Pero una persona que ha entendido y que ha tenido ese encuentro con Dios es reverente, se humilla, reconoce. Y entonces aquí nosotros vemos a otro Pablo. No como el Pablo que es como Saulo, como venía. Dice, pronunciando amenazas. Yo me lo imagino ahí él, en el camino, con su carácter ahí, hablando de estos cristianos, del camino. Pero aquí yo veo otro Pablo. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y ese es el cambio que Dios quiere. Ese es el cambio radical que Dios quiere. Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Yo hace poco le decía, ¿qué quieres, Señor, que haga en esto? ¿Cómo actuarías tú, Señor, si estuviera en esta situación? Un hombre, una mujer que viene a ser radical, comienza a agradar a su Señor. Y no se deja llevar por la influencia, por lo que está ocurriendo. Hoy, hermanos, no vamos a ver cambio, y los cambios que van a haber van a ser momentáneos, van a ser superficiales. Pero los cambios radicales que realmente quiere el Señor que tengamos son los que vienen de lo profundo de nuestro corazón. Son esos cambios internos que solamente el cirujano llamado Jesucristo es el que puede hacer. Pero yo para eso tengo que ser honesto y sincero. Señor, tengo este pecado, lo confieso delante de ti y me arrepiento, Señor. Pero si usted ve que esa persona sigue con ese mismo pecadito, quiere decir que lo único que está teniendo él es una religión. Porque cambio es una relación con Jesucristo. Es yo poder agradar a mi Señor. Si le estoy conociendo es porque yo hago todo lo que Él me dice. Y en esto nosotros como iglesia, hermano, tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios. Que muchas veces no estamos marcando la diferencia. Ni siquiera muchas veces nuestra manera de vestirnos. Porque de aquí venimos de una manera vestidos, pero cuando andamos allá afuera no nos cuidamos. Es más, hace poco escuchaba una persona que decía, hablaba acerca de si nosotros debemos ir a la playa o no. Y se ven cristianos haciendo esas preguntas a uno. Yo cuando alguien me dice una pregunta así, yo le digo, pregúntele al Señor. Dígale, Señor, ¿te agrada que yo vaya a la playa y me vista así? Y tenga todas las miradas de las personas aquí encima mío. Esa es la respuesta que yo le doy. Pregúntele al Señor. Si le agrada a usted cómo usted se viste. Si le agrada a Dios lo que usted está hablando. Si le agrada a usted lo que está haciendo en el interior de su hogar. Porque hoy día, para fallarle a Dios no necesitamos andar afuera. Puede ser en el mismo cuarto, en la misma pieza, donde hay internet, donde está el acceso ahí, sobre todo a los hombres y también a las mujeres que caen en esto, de la pornografía, de la lascivia, de todo lo que están viendo hoy día nosotros y que son pecados ocultos, que muchas veces tienen atada a su iglesia, que no la hacen crecer y que nosotros tenemos que confesar aquello. Y Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios quiere un cambio radical en que nosotros también podamos considerarnos el uno al otro, en que sepamos pedir perdón también. Pero eso es lo que Dios desea, cambios radicales. Si nosotros no lo hemos tenido, tenemos que ser honestos y sinceros con el Señor. Y para eso, yo misma le he hecho esta pregunta al Señor. Señor, yo quiero un cambio radical en mi vida. Porque yo a los demás puedo ocultarle, pero a ti no, Señor. A ti no te puedo engañar. Y ahora, ¿para qué el Señor quiere esos cambios? Dios tiene propósitos con nosotros. Porque mire, el quién lo produce Jesús. El cómo es de adentro hacia afuera. Pero hoy día, ¿qué nos dice la gente? Todo es un cambio exterior. Un cambio superficial. Es como cuando nosotros barrimos la casa y así a la rapidita amontonamos la basura y la escondemos por ahí. Pero Dios quiere esos cambios. La tercera pregunta es, ¿para qué Dios quiere que tengamos estos cambios? Y aquí es lo maravilloso. Porque no solamente Dios pensó en Pablo, pensó en usted y en todos los que estamos aquí. Porque a través de él nos llegó la palabra del Señor a nosotros. Porque mire lo que hizo el Señor con él y acá está el propósito, el 15. Y el Señor le dijo a un hombre llamado Ananías que lo recibiera. Usted léalo en la casa porque dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios tiene propósitos con nosotros. Dios tiene propósito con las señoritas. Dios tiene propósitos con el joven. Dios tiene propósito con la hermana, con el varón, con el anciano. Dios tiene propósito porque se proyecta con usted, pero se va a proyectar con aquel que se está guardando, con aquel que está teniendo esos cambios profundos en su interior, que llora su pecado, que le hace falta a él buscar de Dios, presencia de Dios. Porque hoy día tenemos muchas religiones, hermanos, muchas. Y el cambio no lo va a hacer que usted se cambie de religión, o que se cambie de trabajo, o que se cambie de iglesia. Porque hoy día eso vemos nosotros. Dios quiere un cambio radical, un cambio profundo, un cambio de adentro hacia afuera, para que nosotros podamos influir en esta sociedad en que cada vez más va de peor en peor. Pero nosotros necesitamos ese cambio. Yo lo necesito. Como iglesia lo necesitamos. Nosotros no podemos pedirle al mundo que cambie. Usted no le puede pedir, usted que está aquí y viene a la iglesia solita, pedirle a su esposo que cambie. Somos nosotros tenemos que cambiar. O viceversa. Somos nosotros quienes tenemos que cambiar. Quien tenemos que tener este encuentro real y personal con Jesucristo. Si no lo estamos teniendo, es hora que nosotros nos preguntemos, Señor, ¿he tenido realmente un encuentro contigo? ¿Y sabe qué? Él es el generador de cambios. Él es el que cambió el curso de la historia. Porque nosotros estábamos destinados ¿a qué? A la muerte eterna. Pero Él generó un cambio. Recuerde que ahí el Señor tenía un plan con Adán y Eva. Pero aquí se produjo, Él tenía un plan B, porque el mismo Jesús vino a esta tierra a generar cambios en las personas. Vino personalmente. Y nosotros vemos que Él sí influyó, porque estando en esta tierra pudo influir en una mujer llamada la Samaritana, que tuvo ese encuentro con Jesús ahí en el pozo. Pudo influir en estos discípulos que caminó con ellos, que al principio no veía cambio, pero después sí lo estuvo viendo. Y en este hombre vemos nosotros ese cambio. Este hombre dice que después que tuvo ese encuentro con el Señor, él lo vivía repitiendo, porque había marcado su vida. Si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, él lo menciona una y otra vez. Lo que ocurrió en Damasco, decía él. Lo que ocurrió en Damasco. La experiencia que él tuvo. Y fue un hombre que realmente tuvo un cambio radical. Dice que él estimó todo por basura. Dice, la palabra del Señor nos cuenta en este libro de que él fue encarcelado, fue azotado, dice que él sufrió penalidades. Este hombre sí que sufrió por la causa de Cristo. Lo que nosotros hemos vivido no ha sido nada. Nada. Pero lo que este hombre hizo sí fue un cambio radical. Y es lo que quiere el Señor ver en su iglesia. Y aquí para terminar, yo veo muchas veces, hermano, que es lamentable ver las redes sociales. Las redes sociales. El Facebook da para mucho, hermano. Da para mucho. Como iglesia de Dios, tengo que empezar a hacer cambios internos, radicales. Cuídese de lo que usted coloca en Facebook. Cuídese, hermano, de lo que usted está mostrando en Facebook. Cuídese. Cuídese, hermano. Porque si no está teniendo una religión. Si no, usted va y viene, y si viene Cristo, ¿qué cambios hay en mi vida, en mi corazón? Iglesia de Dios, tenemos que volvernos al arrepentimiento,
por vernos a Cristo el Señor con todo nuestro ser, porque los tiempos no son buenos. Los tiempos que estamos viviendo no son buenos. Y Dios dice el Señor en su palabra, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo quiero ser una escogida de Dios. No seamos hermanos del montón. Dios va a usar a personas radicales, que amen la palabra del Señor, que honren al Señor, que honren su iglesia, que honren a sus pastores, que honren a sus hermanos. Porque nosotros estamos enseñando acá, pero muchas veces, hermano, yo no tengo Facebook, no lo tengo. Es más, si usted lo ven por ahí, nunca se va a abrir, porque un día en la universidad me dijeron, tienes que tener uno para este trabajo, pero yo solamente lo voy a usar para ese trabajo. Ahora, si usted lo sabe usar, úselo, hermano. Ponga palabra del Señor, levante a la gente, pero no lo use para mostrarse, para mostrar cosas que no debe mostrar. Es lamentable. ¿Por qué se lo digo yo? ¿Por qué lo veo? Porque en la radio, ahí yo veo. Y es lamentable. Por eso que el Señor necesita que nosotros tengamos cambios. Usted, querido papá, querida mamá, no va a ver cambio en la vida de sus hijos si usted primeramente no lo está teniendo. Y es el Señor el que nos trae esta palabra. Porque estos hombres, hermanos, fueron radicales, dejaron su vida pasada atrás. Y nosotros tenemos que volvernos a Dios. Hoy es tiempo de volvernos. Hoy es tiempo de aceptar a Cristo en su corazón. No deje para mañana lo que hoy día usted puede hacer, porque no sabe que la vida suya no está comprada. Usted puede salir de acá. No estoy deseando nada mal, pero nosotros no sabemos lo que puede ocurrir. Pero si usted está a cuenta con Dios, usted se va con Él. Si usted está a cuenta con Dios, se va con Él. Pero si usted no está a cuenta con el Señor, nosotros, la Biblia es clara y categórica. Y hoy es el tiempo. Yo hoy día quiero presentarle a quién es el único que puede producir un cambio en tu vida. Querido joven, querida señorita, es el Señor Jesús. Si tú te rindes a Él, si tú caes y te humillas a Él, como lo hizo este hombre. ¿Y sabes qué? Tu cambio producirá en otras personas cambios también. Porque te verán a ti y dirán, oh, esta persona, ¿quién lo vio y quién lo ve? Usted no puede permitir, hay unos dichos populares y aquí quiero terminar, y que uno lo escucha decir, no, de tal palo está la astilla. ¿Lo ha escuchado usted? No, hay otro que dice, nació chicharra y morirá cantando. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer eso? ¿Por qué nosotros tenemos que esperar eso? ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no hacerlo hoy que tenemos a Cristo el Señor y que Él está dispuesto a tendernos una mano? Y que está dispuesto, porque déjeme decirle, si usted rinde su vida a Cristo, usted verá los cambios en su vida y serán latentes, porque Dios es el Dios de lo imposible. Lo que nosotros no podemos hacer, Cristo lo puede hacer. Cristo dio vida a Lázaro. Cristo le dio vida a ese que estaba al lado y le dijo, hoy estarás conmigo en el reino. Él es el Todopoderoso. No hay más. Por lo tanto, estas 3 preguntas me tengo que hacer yo. ¿Quién produce el cambio? Cristo el Señor. ¿Cómo se produce? De adentro hacia afuera. Usted no le puede pedir a una persona que viene recién llegando que cambie su manera de vestir. No. Usted si le dice lo mata. No. Eso le va a quedar al Señor con la palabra de Dios. Yo estoy hablando a hermanas y hermanos que llevan años en el Evangelio. Años en el Evangelio. Pero a una persona nueva usted no le puede decir eso. Por lo tanto, el Señor produce cambios de adentro hacia afuera. Los médicos
La gente de afuera verá el problema por fuera, pero el Señor lo cambia por dentro. ¿Y para qué se produce el cambio? Para que usted pueda influir en otras personas, pueda influir en el cambio que tiene otra persona. Así que usted no permita más que lleve una religión. No necesitamos religión, necesitamos a Cristo el Señor. Y para concluir, mire, Saulo no se llamó más Saulo. ¿Cómo se llamó? Pablo. Después el Señor le cambió su ocupación de perseguidor, fue perseguido. Es más, él llevó el evangelio a los gentiles. Nosotros éramos gentiles y nos llegó el evangelio por él, porque el Señor lo usó para llevar el evangelio a los gentiles. Y él termina con estas palabras. Dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Ahora él dice que él se va, no tengo ese texto ahí, pero es un texto muy decidor. Y nosotros que un día podamos decir, he peleado la buena batalla. Ahora me queda irme con mi Cristo, porque usted ha generado cambios también. Su vida no permita que se estanque. Usted tiene que producirse en otro, reproducirse en otra persona, pero tal vez esa persona necesite ver cambios primeramente en su vida. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor como iglesia, como pueblo de Dios. Yo me miro a mí misma. Esta palabra primeramente es para mí, pero tómela usted. Si usted se ve que se resiente, que pasan días y días en que usted está resentido y que le cuesta pedir perdón, usted que a lo mejor viene por primera vez y usted necesita también que haya un cambio en su vida porque no siente que es feliz, no siente esa paz en su interior, no siente el deseo de servirle a Dios. Tal vez muchas personas hoy día están aquí por cumplir o porque no quisieron quedarse en casa, o tal vez todos vengan con el deseo profundo de estar aquí escuchando palabra del Señor. No lo sé, cada cual lo sabe, pero necesitamos cambios y esos cambios radicales se ven, van a dar fruto. Hoy es el tiempo. No dejes para mañana lo que hoy día puedes hacer, porque Dios quiere proyectarse contigo. No sé si hay alguien que hoy día quiera tomar una decisión por Cristo, rendir su vida al Señor. Los tiempos no son buenos. Hoy necesito tener ese encuentro con el Señor. Hoy lo necesito. Y el Señor lo puede hacer con un joven, con una persona adulta. A Él lo que mira es el corazón, no es la edad, sino que el corazón. Yo no sé si hay alguien que hoy día quiera hacer una decisión por el Señor, rendir su vida a Cristo el Señor, porque desea ser usado por Él, pero por Él, no por las emociones, sino por Él. Hoy es el tiempo que hoy día usted pueda entregar su vida a Cristo el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, qué importante, Señor, es poder tener un cambio radical, un cambio profundo, porque este ya no fue más Saulo, fue Pablo el apóstol, fue Pablo el que llevó a miles y miles de personas a un encuentro contigo. En sus viajes misioneros, él ya no persiguió, Señor, más a los cristianos, fue parte de ellos, lo usaste, Señor. Dice que fue un mártir, Señor, y que muchas personas se convirtieron por la predicación de este varón. Señor, agradecemos estos referentes que tenemos nosotros en tu palabra, porque los jóvenes de hoy día no le podemos pedir cambios si no tienen un referente.
pero sí nosotros los tenemos. En tu palabra, Señor, los encontramos. Encontramos a este hombre llamado Pablo. Señor, que ni sus títulos, Señor, ni su buen nombre, ni su, Señor, idiomas que sabía, le pudieron, Señor, hacer un cambio. Porque él disfrutaba, Señor, perseguir, pero después disfrutó de tu presencia, disfrutó el enseñar, disfrutó el ser ejemplo para otros, disfrutó el llevar tu nombre, Señor, a las naciones. Y lo que nosotros necesitamos disfrutar es tu presencia. Pero no puede haber presencia si no hay un cambio radical. No puede haber presencia si seguimos, Señor, las mismas personas de antes. Eso es aburrido, es tedioso, Señor, es cansador. Pero quien tiene un cambio real y verdadero, te vive, Señor. Se nota, Señor. Hay algo en esa persona, Señor, que atrae, Señor, la presencia de otros. Porque esta persona disfruta hablando de ti y tiene tu respaldo, Señor. Y es lo que nosotros queremos tener. Por eso en esta hora yo te doy gracias, porque tú nos llamas a un cambio verdadero, a un cambio genuino, a un cambio auténtico, no a un cambio, Señor, pasajero, momentáneo, a un cambio, Señor Jesús, superficial, sino realmente profundo, Señor. Gracias te doy, porque el único que puede hacer ese cambio eres tú, Jesús. Eres tú quien puede cambiar la mentalidad del ser humano. Hoy día vemos, Señor, tantos hombres haciendo daño, pero estas personas, Señor Jesús, están siendo manipuladas por el enemigo. Nosotros tenemos que seguir siendo guiados por ti, Señor. Y yo agradezco tu palabra, porque nos hablas por nuestro bien. Porque si tú vinieses hoy día, ¿estaríamos preparados para irnos contigo? Esa es la pregunta. ¿Estaríamos preparados para irnos contigo? Por eso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a rendirnos, a humillarnos, a bajarnos y a ser realmente, Señor, discípulos tuyos. Porque esta palabra no es para el mundo, es para tu iglesia, es para mí, es para nosotros. Porque tú quieres ver cambio en nosotros, Señor. Y los cambios son notorios. Por eso, Señor, tenemos a la gente de cambio que eres tú, Señor. Por eso te honramos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te rendimos todo honor, toda gloria y toda honra por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra.